Regresamos a 55 minutos. Hoy hablamos de política internacional a propósito de lo convulsa que ha sido esta semana internacionalmente con el G20, el COP27, la reunión de Biden y Xi Jinping y aquellos 2 misiles que cayeron en la frontera polaca, donde se levantaron todas las alarmas en Europa y ya se habla de qué hacer ante una eventual guerra otra vez, posiblemente nuclear y de armas químicas. Hoy nosotros recibimos al profesor Iván Gatón, nuestro colaborador de cada semana, que gentilmente se quedará con nosotros el resto de la noche. Antes de empezar a analizar cada tema con el profesor Gatón, hablemos del G20, que arrancó sin la presencia de Vladimir Putin, aunque algunos miembros han recibido aliviados la noticia, y ustedes pueden imaginarse quiénes serían. La guerra seguirá marcando la agenda de la reunión. Vamos a ver. ¿Asistirá o no asistirá? Finalmente, el presidente de Rusia decidió no acudir en persona a la cumbre del G20. Un revés para el presidente de Indonesia, Joko Widodo, que incluso viajó a Moscú para invitar personalmente a Putin. Sin embargo, muchos miembros del G20 estarán aliviados por no tener que verse cara a cara con Putin. Algunos han cuestionado la membresía de Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. Una invasión que ha generado una profunda división geopolítica. Ello significa que aunque Putin no esté esta semana en la isla indonesia de Bali, su guerra empañará los encuentros. El impacto del conflicto ya es global, por la crisis alimentaria y las subidas de precios de los cereales por la guerra. En verano se llegó a un acuerdo con Rusia, un acuerdo para permitir las exportaciones de grano desde Ucrania. Pero a finales de octubre, Putin lo suspendió. Aunque la cooperación se reanudó unos días más tarde, el presidente ruso podría negarse a prorrogar el acuerdo cuando expire esta semana. La crisis energética también golpea con fuerza al mundo. La mayoría de miembros del G20 de la UE hacen lo posible por reducir su dependencia del gas y el petróleo rusos, dejando a muchos al margen. Otros miembros del G20, entre ellos India, se han beneficiado de la energía barata rusa. Las consecuencias de todo ello han sido la subida de precios y la inflación. Los miembros del G20 siguen divididos sobre la guerra de Rusia. Pero mientras continúe, sus líderes tendrán que lidiar con sus efectos globales. El G20, profesor Gatón. Esta ha sido una semana para hablar de G20, de COP27, de Xi Jinping y del presidente Biden. ¿Cómo podemos resumir cuáles van a ser las buenas noticias que salgan del G20? Dice la historia que había gente ahí respirando profundo porque no fue Putin a la reunión. Bueno, lo principal en el G20 es que tenemos un acercamiento entre los dos principales líderes mundiales. En este caso, el presidente Biden y Xi Jinping. Eso da un respiro. Como decía el presidente Biden, nosotros hemos puesto muy claro cuáles son los intereses de Estados Unidos y cuál es la visión de Estados Unidos. No necesariamente China y Estados Unidos deben entrar en una guerra fría. Es decir, esto le quita una presión muy grande a todo el planeta y se están abordando temas en esta cumbre del G20 que yo creo que son muy fundamentales para todos. Ese rechazo que se manifestó en el G20 contra la guerra en Ucrania es porque no hay país que aguante la inflación que está sufriendo el mundo, cuando la propia reunión del G20 va a abordar un tema que trajo al mundo inflación y un gran endeudamiento en los países, que fue la COVID-19. Ya todos nos olvidamos de la COVID-19 y de cómo hizo que los países se detuvieran en su producción, pero que los países también se endeudaran. Hay países en Europa que su deuda sobrepasa más del 100% de lo que producen. Y en este caso, esta reunión está abordando el tema de la inflación, pero hay otro elemento importante que también se estuvo abordando en esta cumbre, y es el de la recesión económica.
Me explico. Recuérdense el libro de Éxodo, para los que han estudiado el cristianismo, un libro del Pentateuco. Y en el libro de Éxodo se habla de cómo José llega a Egipto y le interpreta un sueño al faraón, y es el de las vacas flacas y de las vacas gordas. Y el presidente Emmanuel Macron le decía recientemente a los ciudadanos franceses: el tiempo de la prosperidad ha terminado. Esto fue algo que se estuvo abordando también en Bali, y es la recesión económica y cómo el mundo ya no va a tener esas etapas de crecimiento económico. Para que ustedes tengan una idea y dejemos una mala costumbre que hemos venido teniendo en los últimos tiempos. Antes las personas, para comprar algo, lo primero que hacían era ahorrar para comprar eso. Pero la gente ahora se endeuda para comprar. Son tiempos de vacas flacas. En América Latina, déjeme decirle, como efecto de la guerra en Ucrania, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial, ni en la Gran Depresión de 1919, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la crisis de 2008, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se había afectado tan seriamente la economía de América Latina. Es para que ustedes tengan una idea. Pero si nos vamos, por ejemplo, a países del África, ustedes fíjense el caso de Sudán, que está sufriendo problemas de sequía, pero también ahora tuvo unos problemas de unas inundaciones. Es para darles ejemplos simplemente. Hay una combinación de crisis climática con la crisis de Ucrania, con la disputa que hay de un nuevo reordenamiento geopolítico. Son los tiempos de las vacas flacas. Quiérase o no, lo que le va a venir al mundo en los próximos años no es nada fácil. Yo estaba revisando, por ejemplo, el tema de Europa. Europa, evidentemente, ya que no va a tener el gas de Rusia, y bueno, explosionó el Nord Stream 2 y no se está enviando gas por el Nord Stream 1, hay algo que ustedes han escuchado mucho para la inversión extranjera. Se dice, hay que ser competitivo, pero no hay algo que dé mayor competitividad que el sector energético barato. No es lo mismo que el kilovatio hora, por ejemplo, de República Dominicana sea, por ejemplo, 22 centavos de dólar, y que el de Costa Rica sea 12. ¿Quién va a ser más competitivo? Va a ser Costa Rica. Europa, en el caso de la locomotora de Europa, que es Alemania, Alemania era más competitivo porque tenía el gas natural ruso. Pues sucede que Alemania ahora, una gran empresa como ArcelorMittal, que es la principal empresa siderúrgica del planeta, anuncia a sus trabajadores que tienen en España que, miren, vamos a entrar en una especie de cesación, y ustedes saben dónde tendrá que irse. Tendrá que irse al estado de Texas, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las exportaciones que Estados Unidos hace de gas licuado de petróleo, y también de que Estados Unidos ya es autosuficiente porque produce gas de esquisto, o lo que se llama shale gas, le sale 3 veces más el precio. Pero un dato interesante con el gas es que hay un puerto que se llama Freeport, que sufrió un incendio en Texas. Se prometió que eso se iba a arreglar, pero déjeme decirles, no se ha terminado de arreglar el puerto. Si de aquí a diciembre no se tiene ese puerto listo y se comienza a enviar a Europa el gas que necesita, posiblemente Europa se quede sin gas en el mes de febrero. En una época donde todavía van a tener frío. No, en febrero es que el frío, entre enero y febrero, sí, el frío está en sus buenas. Duro, está entonces, sobre todo la parte norte de Europa, porque no es lo mismo Portugal y España en la península ibérica, que eso ya es otra cosa. Pero deben estarlo considerando cuáles serían las opciones. Además, decía la embajadora de la Unión Europea que estaba con nosotros ayer en la mañana, decía, bueno, Europa tiene que encontrar cosas buenas en esta situación, y es que habíamos puesto toda nuestra dependencia del gas
en un solo proveedor, en una sola fuente. Algo tenemos que aprender antes de que termine el año. Y estamos haciendo como Unión Europea las debidas diligencias para encontrar nuevos proveedores y hacer la cadena de suministro todavía un poco más corta. Sí, pero no tenemos la solución a este momento. Pero tal vez para finalizar el 2022 tengamos proveedores más cerca, proveedores distintos y tal vez tengamos la solución sin que entre el nuevo año, pero decir que le llegue a febrero y no tengan gas sería terrible. Pero también para que los amigos televidentes comprendan algo, ningún país cambia de posición geográfica. Así es. Y hay algo que se llama costo de transporte. Pero aparte de eso, usted tiene que hacer gaseoductos. Eso conlleva una inversión. Por eso se corteja a Argelia, por eso se corteja a Azerbaiyán. Pero en lo que usted hace esos gaseoductos se le van a pasar 2 años. Por eso el gaseoducto del midterm, que entraría entonces por España, pero tendría que pasar por Francia, y Francia se opone. Entonces, en lo que todo eso sucede, se pueden pasar 2 años. Necesitan una solución de corto plazo. Pero no la tienen hasta el momento, porque el invierno no va a dejar de llegar. Claro. Y porque más que, por ejemplo, una de las ciudades más deslumbrantes del planeta, que es Budapest, ahora no estén con los teatros cerrados para gastar menos energía eléctrica. Por más que, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, en Hamburgo, los que han estado en Hamburgo saben lo frío que es Hamburgo, y le digan, la temperatura que usted debe mantener en su casa es de 15 grados. Yo tengo un amigo cónsul allá que me dice, Iván, ¿y cómo yo aguanto 15 grados dentro de la casa? Un hombre caribeño como yo. Pero ¿sabe cuánto le está aumentando el costo de la calefacción? Es decir, todo el mundo puede darse el lujo de pagar cómo ha aumentado el costo energético. Es decir, por más de que digamos, bueno, es que dependemos de un solo proveedor, pero es que no es lo mismo que usted es de Santiago y va a buscar el suministro de gas en Puerto Plata, a que le digan ahora, usted tiene que buscarlo en Punta Cana, en Punta Cana. Eso le va a aumentar, y en lo que usted consigue otra opción, en lo que usted desarrolla hidrógeno, en lo que usted desarrolla energía. No, ¿qué va a pasar con el país? Se van a ir congelando mientras tanto. Pero tiene que haber paliativos para Europa. Son muchos países que están en lo mismo y están todos juntos buscándole la solución. ¿Hay soluciones a corto plazo? No, es que hay diferencias, porque las que le sucede, por ejemplo, España y Portugal tienen su problema resuelto, porque ellos están frente al África y uno de los principales proveedores de gas es Argelia. La distancia es corta. La distancia están ahí mismo, es nada más el Mediterráneo. Francia no tiene problema con la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque Francia tiene más de un 80% de su producción energética. ¿De dónde viene? Energía atómica, que eso le sale mucho más barato. Pero ¿sabe lo que hizo Francia? El gobierno francés privatizó toda la energía nuclear. Al sector privado le quedaba un 14%. Y el gobierno francés dijo, no, yo la privatizo. Entonces, no todos en Europa están al mismo nivel. Por ejemplo, ¿por qué Hungría no apoya algunas medidas? Porque a Hungría le sigue llegando el gas. ¿De dónde? De Rusia. Es muy difícil, señores, en un mundo interdependiente, usted prescindir de un país que tiene la mayor reserva de gas natural del planeta. Hay que hablar entonces de Rusia de manera obligatoria y hablar de soluciones. Hay soluciones quizás mirando hacia el futuro en un tiempo no muy largo al tema Rusia-Ucrania, y ahora vamos a tener que hablar de si los 2 misiles que cayeron los lanzó Rusia sin querer, los lanzó Ucrania sin querer, la OTAN, cómo se activa el artículo 4 y 5 de la OTAN, qué pasa cuando se interviene o se afecta a un país miembro de la OTAN.
Y si realmente estuvimos durante el día de ayer y antes de ayer al borde de una guerra nuclear, realmente lo estuvimos. La gente en Europa tenía miedo. Ya hay videos en YouTube, señores, pueden buscarlo desde que se termina 55 minutos, que te enseñan. Primero hacen la advertencia de que estamos ante el inminente riesgo de una guerra nuclear y después te dan cuáles son las soluciones, lo que tienes que tener a mano, dónde te tienes que guarecer, proteger, esconder, como usted quiera decirlo, y cuáles son los abastos que tienes que tener para durar al menos una semana. Iván, ¿realmente el mundo está viviendo esta situación de pánico? Yo miro los medios y digo, pero la gente sí está feliz y no sabe lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando se disparó la alarma de los misiles, que bueno, el presidente Biden se apresuró porque de inmediato Polonia dijo que había que llamar al capítulo 4, invocar el capítulo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que dice que es la consulta. Y yo le dije a un amigo empresario que me requirió, y a unos estudiantes también desde Europa, exalumnos, de inmediato me dijeron, profesor, y digo yo, mire, esto es muy delicado. Si se toma en consideración el artículo 5º, en el cual el ataque a un país miembro será tomado como un ataque a todos los países miembros, estaríamos ante una tercera guerra nuclear. Una tercera guerra nuclear. Vamos a continuar hablando de eso. Tenemos que hacer una pausa. Tercera guerra mundial, perdón. Porque no ha habido una segunda nuclear. Pero aún solo de pensarlo, profesor Gatón, yo creo que no hay neuronas suficientes para uno pensar cuál es la salida. No hay país que salga ganador en una tercera guerra como esa. Si se utilizan además armas químicas, armas nucleares, como es la amenaza que ha dado Rusia, que tiene a todo el mundo levantando las alarmas. Pero quiero que usted abunde en ese tema cuando regresemos ya.